Las primeras fotos de un platillo volador sobre Cuba se publicaron el 17 de julio de 1952. Las imágenes fueron tomadas por el joven fotógrafo Guillermo Zinque en la ciudad de Matanzas, alrededor de las 11:20 del día. Las fotos aparecieron en el diario local El Imparcial y el vespertino Prensa Libre de La Habana. Luego, Avance, otro diario habanero, envió a Matanzas al reportero gráfico José Agraz para investigar el caso. Como resultado, el 19 de julio, Avance publicó una nota que negaba la autenticidad de las fotografías. De acuerdo con el relato, Zinque explicó que estaba viendo unos negativos, miró hacia arriba y vio el objeto. Entonces buscó su cámara, tomó un telescopio, le sacó la lentilla y sujetándola con una mano y la cámara con la otra, logró sacar las fotos. Para negar la autenticidad, Agraz utilizó como argumentos que Zinque requirió unos 10 minutos para tomar las imágenes y consideró sospechoso que el disco permaneciera todo ese tiempo allí. Además, expresó que es imposible técnicamente sacar fotos sosteniendo la cámara con una mano y el lente del telescopio con la otra, pese a lo cual Zinque dijo que tomó más de 20 imágenes. En defensa de Zinque, se argumenta que precisamente por la forma complicada de tomar las fotos, solo pudo obtener 5 imágenes enfocadas de las 21 veces que accionó el disparador. Además, muchos testigos reportan objetos inmóviles en el aire y por ello no es imposible que el platillo volador de Matanzas hubiera esperado unos minutos a ser retratado. La polémica entonces llegó también al ejército, que luego de una breve investigación dio una explicación diferente. En conferencia de prensa el 24 de julio, el general Eulogio Cantillo informó que la inteligencia militar determinó que todo fue resultado de un fenómeno óptico. Pero lejos de echar tierra definitivamente sobre el caso, los militares provocaron nuevas interrogantes. Si se trató de un fenómeno óptico, ¿por qué nunca devolvieron los negativos? ¿Fue un truco para ganar notoriedad, un efecto óptico o realidad? Esta interrogante permanece hasta hoy, como sucede con muchos otros de los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados. Quizás la verdad podamos conocerla cuando se determine la naturaleza y origen del fenómeno, pero la imagen del ovni de Matanzas ya es parte de la historia de estos misterios que no pueden ser explicados hasta ahora. Si te gustó este video, no olvides darle like, y si te interesan los temas de ciencia, ovnis y misterios del universo, suscríbete a este canal y permaneceremos juntos en la búsqueda de la verdad.